Every lottery ticket purchase keeps education in our state moving forward. In fact, the lottery has raised more than $200 million for state school buses to get our students to school safely every day. Then, the lottery helps those students go even further in their education by funding the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. So remember, when you play the lottery, you're keeping South Carolina students on the road to success. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Nicholas Ridley, el guardián de la reforma y el martirio que iluminó una nación. En el crepúsculo de una Inglaterra asolada por convulsiones religiosas, una figura erguida ante el inminente abrazo de las llamas se mantuvo firme, sin titubear. Nicholas Ridley, obispo y reformador, encarnaba el drama de una nación dividida entre la tradición católica y el auge del protestantismo. Mientras se enfrentaba al martirio en la hoguera, sus últimas palabras reverberaban con un eco profético: «Encenderemos hoy una vela en Inglaterra, que por la gracia de Dios jamás se apagará». Con esas palabras, Ridley selló su destino y el de una causa que trascendería las fronteras del tiempo. Pero, ¿quién era este hombre cuya vida culminó en el fuego de la persecución religiosa, y cómo llegó a convertirse en uno de los arquitectos de la Reforma inglesa? Primeros años y formación. Nicholas Ridley nació alrededor del año 1500 en el seno de una familia noble en Northumberland, en el noreste de Inglaterra. Los Ridley eran terratenientes respetados en la región, lo que permitió que Nicholas recibiera una educación privilegiada desde joven. Aunque su fecha exacta de nacimiento es incierta, se sabe que Ridley creció en un entorno religioso y culturalmente rico que fomentó su temprano interés por los estudios teológicos. Su formación académica comenzó en la Escuela de Gramática de Newcastle, donde su brillantez intelectual pronto se hizo evidente. Posteriormente, fue enviado a la Universidad de Cambridge, una de las instituciones más prestigiosas de la época, para proseguir su educación superior. En Cambridge, Ridley ingresó en el Pembroke College, donde rápidamente destacó por su agudo intelecto y su habilidad para el debate teológico. Fue aquí, en este fértil ambiente académico, donde Ridley comenzó a formar las bases de su pensamiento teológico, influenciado por las doctrinas católicas dominantes. El joven Ridley fue enviado más tarde a la Universidad de la Sorbona, en París, y luego a la Universidad de Lovaina, en Bélgica, donde perfeccionó su conocimiento del latín, griego y teología escolástica. Durante estos años en el continente, Ridley permaneció leal a las enseñanzas de la Iglesia católica. Sin embargo, como muchos de sus contemporáneos que viajaron a Europa continental, Ridley comenzó a escuchar los primeros ecos de la Reforma protestante. Los escritos de Martín Lutero, las ideas de Zwinglio y las tesis de otros reformadores comenzaron a influir en su pensamiento, aunque inicialmente de forma cautelosa. El despertar reformista. El verdadero despertar de Ridley hacia las doctrinas reformistas ocurrió a su regreso a Inglaterra, cuando retomó su cátedra en Cambridge. Allí, entró en contacto con un círculo de académicos reformistas que comenzaban a cuestionar abiertamente las prácticas y doctrinas de la Iglesia católica. Entre ellos se encontraba Thomas Cranmer, quien más tarde sería un aliado clave de Ridley en la reforma de la Iglesia de Inglaterra. A través de sus estudios intensivos de las Escrituras y su creciente insatisfacción con las prácticas de la Iglesia católica, Ridley comenzó a alejarse del catolicismo tradicional. En particular, la doctrina de la transubstanciación, la creencia de que el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la Eucaristía, fue un punto de ruptura clave para Ridley. A medida que profundizaba en las enseñanzas bíblicas, Ridley llegó a la convicción de que la Eucaristía debía ser vista como un acto simbólico, una declaración radical que lo puso en desacuerdo con la ortodoxia católica. En 1534, la ruptura de Enrique VIII con Roma proporcionó un contexto en el que las ideas reformistas podían florecer bajo el patrocinio real. Aunque el rey rompió con el papado más por motivos personales que teológicos, la puerta estaba abierta para que figuras como Ridley comenzaran a promover la reforma religiosa desde dentro de la Iglesia de Inglaterra. Al servicio de la reforma anglicana. El ascenso de Ridley dentro de la jerarquía de la Iglesia coincidió con el establecimiento de la reforma anglicana. En 1537 fue nombrado capellán real de Enrique VIII, lo que le otorgó un papel crucial en los círculos de poder y le permitió promover sus ideas reformistas desde dentro de la corte. Durante este tiempo, también se unió al círculo de eruditos que trabajaban bajo Thomas Cranmer, el arzobispo de Canterbury, en la creación de una teología anglicana distintiva. Con la muerte de Enrique VIII en 1547 y la ascensión de su hijo, Eduardo V, el protestantismo encontró su momento de mayor auge en Inglaterra. Ridley fue nombrado obispo de Rochester en 1547, y más tarde, en 1550, fue trasladado a la diócesis de Londres, una de las más influyentes del reino. Como obispo de Londres, Ridley fue uno de los líderes más visibles en la implementación de la Reforma protestante.
Introdujo cambios radicales en el culto, promovió la lectura de las escrituras en inglés y apoyó la abolición de muchas prácticas católicas tradicionales, incluidas las imágenes religiosas, las peregrinaciones y las indulgencias. En 1550, Ridley fue una de las figuras clave detrás de la creación del Libro de Oración Común, una obra central para la Iglesia de Inglaterra que unificaba las liturgias protestantes y consolidaba las reformas iniciadas bajo Eduardo B. El Libro de Oración Común fue, en muchos aspectos, la culminación del esfuerzo reformista anglicano, y la influencia de Ridley en su desarrollo fue profunda. La caída, el reinado de María Tudor. Sin embargo, la era dorada de la Reforma protestante en Inglaterra fue breve. En 1553, con la muerte prematura de Eduardo B y la ascensión de su medio hermana, María Tudor, al trono, comenzó una persecución feroz contra los reformadores. María, una católica devota, tenía la firme determinación de restaurar la autoridad de Roma en Inglaterra y erradicar la influencia del protestantismo. Ridley, junto con otros líderes clave como Cranmer y Latimer, fue arrestado bajo cargos de herejía poco después de que María tomara el poder. Fue encarcelado en la Torre de Londres, donde pasó más de un año soportando interrogatorios y juicios. Durante su encarcelamiento, Ridley no mostró signos de arrepentimiento ni de retractación de sus creencias protestantes. Mantuvo sus convicciones con firmeza, creyendo que la verdadera fe cristiana residía en la lectura directa de las Escrituras y en la comunión con Dios sin intermediarios eclesiásticos. En 1555, Ridley fue condenado a muerte junto con su viejo amigo y colega, Hugh Latimer. Ambos fueron sentenciados a ser quemados en la hoguera en Oxford, un lugar simbólico elegido por sus verdugos para enviar un mensaje claro a todos aquellos que se atrevían a desafiar la restauración católica. El 16 de octubre de 1555, Ridley y Latimer fueron conducidos al lugar de ejecución. Atados a estacas, enfrentaron el fuego con una valentía que dejó una marca indeleble en la historia de la Reforma. Mientras el fuego comenzaba a rodearlos, Latimer pronunció sus ahora famosas palabras a Ridley: «Sé de buen ánimo, maestro Ridley, y juega el papel del hombre. Hoy encenderemos una vela en Inglaterra que, por la gracia de Dios, jamás se apagará». Ridley, atrapado en las llamas, murió tras una larga agonía. Pero su legado, junto con el de Latimer, perduró como un símbolo de resistencia y fe. El legado de Nicholas Ridley. El martirio de Nicholas Ridley no solo consolidó su lugar en la historia de la Reforma inglesa, sino que también cimentó su legado como uno de los pilares del protestantismo en Inglaterra. Aunque su vida terminó en tragedia, su muerte galvanizó a los protestantes de toda Inglaterra y más allá. Su firmeza y coraje frente a la persecución se convirtieron en un ejemplo para los reformadores de todo el continente europeo. El impacto de Ridley en la Iglesia de Inglaterra y en la historia del cristianismo es incalculable. Fue uno de los principales arquitectos de una iglesia que, aunque separada de Roma, se mantuvo profundamente comprometida con la enseñanza de las Escrituras y con una reforma interna genuina. A través de sus esfuerzos para promover la traducción de la Biblia al inglés y su papel en la creación del Libro de Oración Común, Ridley ayudó a establecer una identidad protestante en Inglaterra que sobreviviría a la represión católica de María y florecería durante el reinado de Isabel I. El nombre de Nicholas Ridley es inseparable del movimiento reformador en Inglaterra. Su vida y su sacrificio no solo representan la lucha por la libertad religiosa, sino también el poder de la convicción personal frente a las fuerzas de la opresión. Aunque las llamas de Oxford apagaron su vida, el fuego de su fe, como había predicho Latimer, nunca se extinguió. The lottery is not about getting rich. It's about helping people, and it always has been. The lottery is what helped raise the Great Wall of China, build the roads of Rome, and today, in South Carolina, it's what generates millions of dollars each year for scholarships like the SC Hope, Life, and Palmetto Fellows. The South Carolina Education Lottery is investing in you. Visit sceducationlottery.com/betteryou to learn more.